Hechos capítulo 21, versículo 1, por favor. Hechos capítulo 21, versículo 1. Dice, después de separarnos de ellos, ahora si te acuerdas lo que ha pasado es que ellos tienen una conferencia de pastores, pero no solamente es una conferencia de pastores en Mileto, en un lugar en la playa, sino también es una despedida. Pablo les dice, ya nunca más van a volver a ver mi rostro. Y aquí viene lo que es no solamente una conferencia de pastores, sino como dice ahí el versículo 1, es una separación. Y esta vida está llena de separaciones. De pronto vives en una ciudad y tienes que ir a otra ciudad a vivir y entonces te separas, pero no solamente la ciudad o sea, no nos ponemos melancólicos por dejar una ciudad, aunque sí es importante una ciudad, sino es las personas que viven en la ciudad. Y la vida es eso, nos separamos, y yo siempre digo que hay separaciones voluntarias y separaciones a fuerza. Separaciones voluntarias es que, bueno, tengo este trabajo y me voy a separar de este trabajo porque tengo un nuevo trabajo, y separaciones a fuerzas es que te separan a fuerza, ¿no? O sea, te corren de un trabajo y entonces te separas, pero lo que te duele dejar de pronto es pues los años y la gente y la costumbre y la tradición de ir. Y este mundo está lleno de eso, de separaciones, de ciudades, de trabajo, de personas, de amistades. De pronto los que están estudiando se cambian de escuela o ya viene esta época de salir a la universidad y hay separaciones. Pero sobre todo la Biblia le llama separación y no sé si sabías, a la muerte. Y la separación para el creyente es la muerte, que nos separamos por un tiempo o se separan por un tiempo nuestros seres queridos hasta que un día nos volvemos a reencontrar con ellos. Y si tú tienes a alguien que había puesto o puso su esperanza en Jesucristo y tú pones tu esperanza en Jesucristo, hay dos anhelos enormes en el corazón del creyente. El primer anhelo en el corazón del creyente es ver a Jesús. O sea, eso es lo que a tu Señor, a tu Salvador, aquel que te ama, aquel que te salvó, aquel que te ha perdonado, aquel que extendió sus brazos y fue a la cruz a morir por ti, aquel que esas marcas en sus manos, en sus pies, en su costado, los latigazos en su espalda, aquel que sufrió, que fue torturado, que fue humillado, que fue escupido, que fue burlado por ti, tomó tu lugar para darte vida eterna, aquel que te amó. Y el mayor anhelo del cristiano es un día estar con Él. Pero para eso implica una separación del mundo como lo has vivido, de la visión que has tenido del mundo. Y es simplemente para el cristiano la muerte es eso, es una separación, pero ahora podemos estar con Él. Y es un anhelo enorme. Y no sé si te puedes poner a pensar mucho en eso, pero, o sea, ¿cómo es nuestro Señor? ¿Cómo es nuestro Salvador? ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo será su voz? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Cómo es su timbre de voz? ¿Cómo es su tono? Y muchas veces podemos decir, y yo me acuerdo cuando empecé a ir a la iglesia y decían, es que Dios me habló. Y yo digo, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo que Dios te habló? Y sí, empecé a entender, sí, Dios nos habla en su palabra. Y cuando nos juntamos, la Biblia dice que cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está aquí. Y cuando abrimos la Biblia, Él habla y Él nos indica y Él nos enseña y nos redarguye y nos instruye. Él es el rabí, es el maestro. Él se complace en hacer eso con nosotros. Pero entonces cuando estás leyendo tu Biblia puedes decir, Dios me está hablando. Dios está hablando a mi corazón, Dios está hablando a mi vida, pero ¿cómo será su voz? O sea, cuando Jesús vino a este mundo y tuvo manos y pies y órganos y cabello y sus ojos y tuvo cuerdas vocales, cuando hablabas esa voz, esa voz de vida. O sea, cómo era su timbre. Y tienes que saber, un día lo vas a escuchar. Un día vas a escuchar su voz cuando estés delante de Él y Él va a decir tu nombre. Talí. Bienvenido. Bien, buen siervo y fiel. Entra. Gozo. Ahora, para tener eso con Él ese día y escuchar su voz, tienes que tener algo con Él hoy aquí. Tienes que tener una relación personal con Él.
O sea, tienes que esperar eso. Buen siervo y fiel es, me gustó eso que teníamos cuando aún estabas en el mundo. Esa relación, esas pláticas, esa comunión con el Espíritu, esa abrir nuestra Biblia juntos y enamorarnos de Él y deslumbrarnos y maravillarnos y decir cómo Dios nos habla así en este libro. Cómo Él se revela a nosotros a través de su palabra, de vocales y consonantes. Algo que aprendiste en la primaria, con un idioma que cuando eras bebé y tu mamá te cargaba y te cantaba esas canciones de cuna, ya te estaba enseñando. Para después a alguien decirte, oye, yo te quiero compartir el Evangelio, yo te quiero hablar de Jesús. Y no solamente ese anhelo de escuchar su voz, sino ver sus ojos. Exactamente esos mismos ojos que cuando Jesús está viendo a la multitud, dice que veía a la multitud con misericordia, con compasión, con amor. Y de pronto tus ojos, cambiar miradas con sus ojos. Y poder ver sus manos, sus marcas, en su cuerpo resucitado, pero aún con las marcas, para que nunca nos olvidemos lo que Él hizo por nosotros. Y que nunca nos olvidemos que si un día estamos delante de Él, no es por nada que hayamos hecho nosotros, sino por todo lo que Él hizo. Y no solamente eso, alguna vez he escuchado a algún cristiano, y yo le llamo eso como el lenguaje cristianoide, de decir, no, es que voy a estar a los pies de Jesús. Y dices, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es que Dios te habla? ¿Cómo es estar a los pies de Jesús? Pero y estar a los pies de Jesús, usamos ese lenguaje cristiano para decir, voy a abrir mi Biblia, voy a orar al Señor, voy a estar con Él, voy a tener comunión con Él. Pero un día, cuando caigamos de rodillas delante de Él y tomamos esas coronas y las aventamos a sus pies, vamos a poder ver por fin esos pies y las marcas. Vamos a poder estar físicamente delante de Él. Es un anhelo. Y cuando conoces más de la Biblia y cuando conoces más a Jesús, ese anhelo en tu corazón aumenta más y más. Y tus anhelos de este mundo, que nunca satisfacen, empiezan a disminuir hasta el grado de desaparecer y decir, ya no tengo ningún anhelo más que verle. ¿En qué paso vas en eso con tu cristianismo? De pronto hay gente que viene a la iglesia por primera vez y viene anhelando cosas y buscando cosas, pero de pronto te das cuenta, o sea, yo venía buscando algo terrenal, algo de hoy y ahora, algo para mejorar mi vida, y de pronto te das cuenta que Dios te ofrece otra cosa, completamente diferente, algo eterno, algo que ni siquiera en este mundo vas a poder tocar, ni palpar, ni ver. Por eso tienes que tener mucho cuidado con estos mensajes de tu mejor vida hoy. Porque si tu mejor vida hoy, entonces no hay un anhelo por la eternidad. No hay un anhelo por Él, no hay un anhelo por verle. Tu tesoro entonces está hoy, aquí y ahora, y tu tesoro no es Jesús. Y el segundo anhelo grandísimo es no solamente ver a Él, sino ver a aquellos que se nos adelantaron. Que, como dice el texto, se separaron. Por un tiempo, por un espacio. O sea, yo quiero ver a Jesús y quiero pasar tiempo, o sea, simplemente examinándolo y conociéndolo como Él me conoce a mí. Pero con una gran diferencia hoy, allá en la eternidad sin pecado, viéndolo por completo, su pureza, su santidad, su amor, su bondad, su benignidad, y no dudando ni un segundo de quién es Él y que Él me ama. Pero otra cosa que anhelo muchísimo es ver a aquellos que se han adelantado, que se separaron de nosotros, que pusieron su esperanza en Dios. Y yo conozco aquí, hay gente que ha vivido por eso. Es más, hay gente que ha perdido esposa, esposo, hijos. Y el gran anhelo del creyente es, si pongo mi esperanza en Dios, y apenas esta semana platicaba con alguien que perdió un hijo. Y me decía, es que, yo me peleé con Dios porque dije, ¿por qué mi hijo, viendo tanta necesidad y yo teniendo tanto que dar a mi hijo?
y me peleé con Dios, pero fíjate cómo cuando entiendes el Evangelio y entiendes a Jesús y te das cuenta, es que Dios me ama. Dios me perdona, Dios envió a su Hijo a morir por mí y te reconcilias con Dios y le pido, Señor, perdón por enojarme contigo, perdóname. Entonces esa esperanza lo que te lleva es un día ver a Jesús, pero un día volver a ver a aquellos que se nos adelantaron. Y ciertamente yo le decía a esta persona, si tú depositas tu fe en Jesús, un día vas a volver a ver a tu hijo. Papás, mamás, no sé, yo anhelo un día reunirme otra vez con mi abuelita. O sea, tengo tantos recuerdos de ella y al final de su vida pudo aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Quería eso, yo quiero agua de vida, yo quiero vida eterna. Y de pronto Dios te lleva a un momento en tu vida donde tienes que tomar una decisión. Y son dos anhelos. Y Pablo sabía, yo me voy a separar de estos hermanos y de estos pastores que amo tanto, pero sé que es temporal y que un día los voy a volver a ver. Ese es el anhelo que hay en nuestro corazón. Y entonces Pablo, después de separarnos, dice, después de separarnos de ellos, acuérdate, va Lucas y van los demás discípulos con Pablo. Pablo le encantaba viajar con gente. O sea, Pablo era una persona rodeada siempre de personas, y después de separarnos de ellos zarpamos y zarpan Lucas, Trófimo, Segundo, Aristarco, Timoteo, y va con todos ellos y zarpan en un barco. Algún comentarista dice que Pablo es uno de los que más ha recorrido millas y kilómetros en barco, a pie y en animales. O sea, hoy si pudiéramos decir, si Pablo tiene la tarjeta de Aeroméxico, sería titanio. O sea, siempre tendría así, no, Pablo, pásale, o sea, eres el que más viajas, pero Pablo a donde Dios lo llevara, él iba. Nada lo detenía, porque sus anhelos no estaban en este mundo, en el aquí, en el ahora, sus anhelos estaban en la eternidad. Cuidado que algo te detenga, una persona, un trabajo, cosas materiales. Cuidado que cosas te detengan, porque entonces no puedes vivir en libertad, no puedes hacer lo que Dios te está pidiendo. Y Pablo zarpa y dice, y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Roda, y de ahí a Patara. O sea, te das cuenta y toman este barco y van costeando. Es como, no sé si has tomado una ruta que va parando en cada esquina. Y dices, hubiera tomado el directo. Y Pablo lo que hace es que toma este barco y va a Cos, y de ahí a Rodas, y de ahí a Patara. Y Pablo en el versículo 2, la Biblia dice, y hallando un barco. Entonces él dice, ¿sabes qué? Yo no quiero costear, yo quiero ya llegar a Jerusalén. Y toma un barco que pasaba a Fenicia, y nos embarcamos y zarpamos. Entonces desde este punto, de pronto de estar de un punto a otro, de un punto a otro, y nada más de costa a costa, de costa a costa, haciendo un viaje de un día, dice, no, quiero hacer un solo viaje, y este viaje es de más de 600 kilómetros navegando. O sea, ¿alguna vez has navegado más de un día? Ahora imagínate más de una semana, ni siquiera más de una semana, sino varias semanas. Y él se embarca y va con todos ellos y zarpan. Versículo 3, es tan gráfico este versículo porque dice, al avistar Chipre. Acuérdate, Chipre es la primera ciudad donde Pablo junto con Bernabé van a predicar el evangelio, de punta a punta. Es el primer lugar donde Pablo va a abrir territorio, a sembrar la palabra, y de ahí de regreso viene cosechando. Y de pronto él va en estos 600 kilómetros, va parado en el barco, y de pronto está viendo nada, así mar y mar y mar, y de pronto ve esta isla de Chipre. De hecho, si tu Biblia tiene mapas, ahí puedes ver la isla. Pero él va parado de un lado del barco y de pronto ve Chipre que está del lado izquierdo. Y al avistar Chipre del lado, dejándola de mano izquierdo, y él está viendo toda esta ciudad, toda esta isla, y está recordando. Y tiene historias, Pablo. Es el primer lugar. Y está recordando historia tras historia. Y al final eso es el cristianismo.
Dios te va llevando de un punto a otro en tu vida, de un punto a otro en tu vida, y de pronto vas teniendo historias. Y son historias porque se trata de personas. Y entonces van navegando a mano izquierda y de ahí navegaron a Siria y arribaron a Tiro porque el barco había de descargar ahí. Entonces fíjate, eso nos dice mucho la Biblia. O sea, tú piensas, ay, pues qué padre, ¿no? Y me voy a ir a un crucero, al Royal Caribbean. Y no es eso, es un barco de carga. Y Pablo no le importa la circunstancia, lo único que le importa es ir a donde Dios quiere que yo vaya, sin importar absolutamente nada. Y entonces vemos a este apóstol de Jesucristo haciendo la voluntad de Dios, sin importar la comodidad, sin importar absolutamente nada. Y entonces este barco llega a Tiro, descargan ahí, versículo 4. Mira lo primero que hace Pablo y ellos hallando a los discípulos. Lo primero que Pablo hace llegando a la ciudad. Y tú, o sea, ¿qué harías después de varias semanas de navegar? ¿Qué anhelarías? Y, o sea, yo me pongo a pensar, bueno, pues, o sea, una regadera con agua dulce. O sea, ¿te imaginas después de semanas de navegar? O por fin ya estar en un lugar y ya que no se me mueva el barco. Y no si te has subido a un barco y después te bajas y sientes que sigues en el agua y estás todo mareado y no te puedes ni acostar bien. O dices, no, bueno, seguramente no han comido bien durante estas semanas y quiero un buen restaurante. Y Pablo no hace eso. Pablo lo que quiere es, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde están los cristianos? Los discípulos. Y no sé cómo sea tu anhelo, pero Dios ha cambiado el corazón mío y de mi familia. Y el domingo en la mañana cuando nos despertamos, o sea, lo que anhelamos y lo que queremos es, o sea, vamos donde están los cristianos. O sea, vamos a congregarnos, vamos a reunirnos, vamos a estar con ellos. Algunas veces cuando mis hijos no vienen al primer servicio y yo me adelanto y los dejamos dormir y descansar como si les estuviéramos haciendo el favor, de pronto se despiertan, se dan cuenta que ya me fui y se enojan mucho. Papá, yo quería ir contigo, y se indignan, quieren estar. Y Dios cambia nuestro corazón. O de veras, piénsalo, ¿tienes otro lugar mejor que estar el primer día de la semana que aquí, abriendo tu Biblia, cantándole a Él, estando juntos, buscando a Dios, Él paseándose entre nosotros, Él ministrando nuestro corazón, Él hablando a nuestras necesidades más íntimas y lo que más anhelamos, y recordando que esta vida no se trata del hoy y el ahora, sino se trata de una eternidad, y que esto no puede ser todo, y semana tras semana estarlo recordando. Y ese anhelo tienes que poner en tus hijos. Ese anhelo tienes que poner en tus hijos. Y entonces Pablo lo que hace es halla a los discípulos y nos quedamos ahí 7 días. O sea, toda una semana. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahora, esto no es nuevo para Pablo. Desde el capítulo 20 le están anunciando: Pablo, en Jerusalén vendrá tribulación y prisiones. Y Pablo, una de las cosas que hace es: yo ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, y yo estoy ligado a la voluntad de Dios, y yo voy a hacer lo que Dios me está pidiendo sin importar tribulaciones y prisiones. Y de pronto llega a esta otra ciudad y le están diciendo, fíjate, es muy importante el texto porque le dicen por el Espíritu. Ahora, ¿el Espíritu qué está diciendo? El Espíritu no está diciendo no vayas a Jerusalén. El Espíritu lo que está diciendo es: en Jerusalén va a haber prisiones y tribulaciones. Y los cristianos de ahí, al entender lo que el Espíritu está diciendo, le dicen a Pablo: no pises Jerusalén, no vayas a Jerusalén. Y es una tendencia del hombre. No queremos que sufras. El Espíritu está diciendo, y el Espíritu le está diciendo esto a Pablo no para que no vaya, sino para prepararlo por lo que viene. De hecho, esto no es nuevo para Pablo. Cuando Jesús en el camino a Damasco tiene un encuentro con Pablo, Ananías le dice: Jesús, ¿sabes qué? Ve, tienes que orar por esta persona, porque yo le voy a mostrar a Pablo cuánto va a sufrir por mi nombre. Pablo sabía lo que venía en su vida.
Y sabes que tú y yo sabemos lo que viene. Jesús nos dijo a nosotros, en este mundo tendrás tribulación. Pero confía, porque yo he vencido al mundo. Y entonces aquí lo único que le está diciendo el Espíritu es, Pablo va a tener prisiones y tribulación cuando llegue a Jerusalén. Y todos los cristianos están diciendo, Pablo, no vayas a Jerusalén. Y Pablo sabe, sabes que yo no hago caso, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Y una buena pregunta es, si Dios te dijera hoy que si sigues la voluntad de Dios vendrán tribulaciones a tu vida, entonces ¿dejas de seguir a Dios o sigues? Pablo es el que escribió Romanos 8, uno de tus versículos favoritos. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. O sea, es muy bonito el versículo y es muy fácil de decir, pero muy difícil de vivir. Porque aquí está el Espíritu está diciendo, cuando vayas a Jerusalén, prisiones y tribulación. Jesús te está diciendo, en este mundo tendrás tribulación, pero confía, yo he vencido el mundo. Y entonces, cuando estás caminando con Jesús y sabes que estás ligado a su voluntad y que ya no te puedes separar, y eso tiene que ver con la salvación, te sometes por completo a Él, entonces sabes, lo que viene, aunque sea difícil, me va a ayudar porque amo a Dios y Él está conmigo. Y no vuelvo atrás. ¿O volverías atrás? Posiblemente si dices, no, yo no piso Jerusalén. Ok, no conoces a Jesús. Porque si lo conoces y te das cuenta de lo que Él ha hecho por ti y cuánto te ama, dices, Señor, yo voy contigo a donde tú quieras. No importa lo que venga, yo voy contigo. De hecho, un reflejo de Jesús y su iglesia es el matrimonio bíblico. Y cuando te casas es una de las cosas que estás diciendo, Sant, yo voy contigo hasta que la muerte nos separe, no importa lo que vengas, te amo. Y eso es la relación de Jesús con su iglesia. Vamos juntos y te amo. Y nada nos puede separar, nada nos puede separar de su amor. Pero le están diciendo, no subas a Jerusalén. Versículo 5, y cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos. Me encanta esta foto, mujeres, hijos, o sea, toda la familia. Por eso me encanta tanto Semilla, porque si te das cuenta, hay ancianos. Bueno, perdón por ofenderte. No eres tú. Pero hay eso, hay ancianos, hay jóvenes, hay niños, hay adolescentes, hay de todas las edades, ¿te das cuenta? O sea, es increíble eso. Y la Biblia pone en muy alta estima a la familia, al cuerpo de Cristo, a reunirnos en familia el primer día de la semana. Y entonces todos los cristianos salen cuando se va Pablo y hay mujeres y niños, es una bendición. Hasta fuera de la ciudad y puestos de rodilla en la playa oramos. ¿Te das cuenta cómo es una bendición vivir en la playa? O sea, puedes hacer algo bíblico. Puedes ir a la playa y de hecho, ve, ahí vienen los bautizos, en la playa. Y puedes puedes juntar a tu familia y decir, vamos a hacer lo que dice Éxodo 21 y estar en la playa y ver los bautizos y comer juntos y de pronto juntar a tu familia con igual otra familia y decir, vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar, juntos, jóvenes, niños, ancianos. O sea, muy bíblico vivir en Veracruz. Y oramos una pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que oraste así con tu familia y te hincaste y te sometiste a Dios y que físicamente se viera? Señor, yo quiero hacer tu voluntad, tú eres mi Dios, yo soy tu siervo, te amo. Es una buena práctica para empezar a hacer. En casa, en la iglesia, ahora en la playa. Sí, pero te das cuenta, no es en la iglesia, es en cualquier lugar. En cualquier lugar simplemente nos sometemos a ti, Señor, y te amamos. Versículo 6, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Entonces,
el Espíritu Santo le está diciendo, va a haber tribulación y prisiones en Jerusalén. Los cristianos dicen, no vayas, no pongas tu pie ahí. Pablo, ¿qué hace? Va. Y tienes que aprender a vivir así. O sea, teniendo la convicción de que Dios te está diciendo, tienes que hacer esto, no importa lo que te digan, tienes que hacer eso. La última palabra en tu vida la tiene Jesús. Y Pablo simplemente va. Versículo 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribamos a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, otra vez va o sea, está lleno ya de cristianos. ¿No te ha pasado eso? Que cuando no eres cristiano no conoces a casi ningún cristiano, y cuando te vuelves cristiano de pronto te los encuentras en todos lados. Y ya lo sabes reconocer. Dices, trae el pescadito. Pero ya de pronto o sea, te empieza a dar cosas, tienes como que este radar cristianoide en tu vida y dices, no estoy solo, no estás solo. ¿Tú crees que Dios no es efectivo y no está salvando gente semana tras semana? ¿O crees que nada más vio algo especial en ti y dijo, nada más a ti? No. Dios salva no por quienes somos, sino por quien es Él, porque nos ama. Y de pronto ya te empiezas a encontrar por todos lados, y eso es lo que empieza a pasar con Pablo. Empieza en cada lugar a donde va, hay hermanos, y se queda ahí con ellos un día, versículo 8, y al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Cesarea es Cesarea Marítima, ahí es donde Pedro predica a Cornelio, cae el Espíritu Santo, ya sabes la historia. Pero de cuando Pedro predica en Cesarea a este punto han pasado 20 años. El libro de Hechos es 30 años de la historia de la iglesia. Y hasta este punto han pasado 20 años desde que Pedro va a Cesarea. Y entonces dice que entrados en casa de Felipe. Ahora, dices, ¿quién es Felipe, Talí? Ok, mira, Felipe es, versículo 8, el evangelista. Y dices, no me ayuda. Ok, Felipe es el evangelista, que era uno de los 7. De Hechos capítulo 6, ¿te acuerdas? O sea, eso es lo padre de leer la Biblia verso a verso, porque entonces dices, ya. De Hechos capítulo 6 y dices, Talí, yo no sé quién es ese. Ok. Eso es lo que me encanta de ser pastor. Preparo mis sermones, te explico y a la siguiente semana se te olvida. Pero mira, tienes la Biblia para regresar y leer. O sea, aunque se te olvide, tienes la Biblia, regresas, lees y ya puedes saber quién es Felipe. Era de Hechos capítulo 6, era un cristiano. Entonces en la iglesia, en Hechos capítulo 6, la iglesia está creciendo. Los apóstoles reciben quejas, es que las viudas de los griegos contra los judíos no se sienten bien atendidas. Hay una diferencia y dicen, bueno, ¿por qué no escogemos a 7 diáconos, que son servidores, que nos ayuden, que sean llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, de buen testimonio? Y de pronto escogen a este hombre Felipe, pero junto con Felipe en la lista, ¿te acuerdas quién está? Esteban. Esto hace 20 años. Esteban era amigo de Felipe y fue el primer mártir en Hechos capítulo 6. Y quien se agrada y dice, mátenlo, es Pablo. Y de pronto Pablo se encuentra en un punto en su vida junto con este hombre Felipe. O sea, ¿te imaginas cómo habrá sido tocar la puerta de Pablo a Felipe, a su casa? Y Pablo sabe. O sea, va con todos, Timoteo, Trófimo, Segundo, Tíquico, y entonces vamos a casa de Felipe, el evangelista, el que era uno de los 7, el que su amigo era Esteban. Y de pronto Pablo tiene que acercarse a la casa de Felipe y decir, bueno, pues a ver si nos recibe. Y tiene que cerrar el puño y Felipe ir y decir, ¿quién? Pablo. ¿Cuál? Saulo. Y en la cabeza de Felipe, recordando hace 20 años lo que sucedió, las ropas de Esteban
estaban a los pies de Saulo y Saulo consintiendo, así diciendo, mátalo. Y Felipe así, Pablo, Saulo, ¿de dónde? De Tarso. Y a veces pensamos que ya perdonamos algo y que han pasado años hasta que no y recordamos. Y Felipe, después de 20 años, tiene que recordar eso y decidir, ¿voy a abrirle la puerta o no? ¿Voy a perdonarlo o no? Y mira, por favor acompáñame a Hebreos. Está ahí adelantito en tu Biblia, después de Hechos, está Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, y ahí adelantito vas a encontrar Hebreos, capítulo 10. Y si eres de los que tomas nota, ahí en Hebreos capítulo 10 puedes también apuntar Isaías 38. Isaías 38 en el Antiguo Testamento es un versículo que habla del perdón de Dios y la misericordia de Dios. Y déjame te leo Isaías 38. Dice, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y eso es lo que hace Dios con nosotros en Cristo. Él lo que hace es, Él sabe cuántas veces fuimos en contra de Él, en contra de sus palabras, en contra de sus estatutos, cuántas veces no quisimos escuchar su voz. O sea, tienes que saber, durante toda tu vida Dios te estuvo buscando y tú lo rechazaste. Y tú decidiste vivir tu vida separada de Dios. Y Dios lo que hace cuando viene a ti y escuchas el Evangelio, y mira, este puño que tenía Pablo para tocar la puerta de Felipe, ¿por qué no pones este puño delante de ti? Ponlo, ayúdame con eso, para entender esto. Órale, no le pegues al de al lado. Pero lo que hace Dios es, Él sabe nuestra afrenta, Él sabe lo que hemos hecho, Él sabe cómo nosotros hemos decidido ir en contra de Él. Y lo que hace Dios con nuestro pecado, dice ahí en Isaías, es que Él toma nuestro pecado y nuestra transgresión y la pone atrás en su espalda. Hazlo. Dice Talí, me dio un calambre. Ok. Eso hace Dios con tu pecado. Él sabe cuál es tu pecado, Él conoce perfecto tu pecado y Él, cuando estás en Cristo y entregas toda tu vida a Él y le pides perdón, Él toma tu pecado, lo sabe, lo ve, está delante de ti y delante de Él y decide echarlo atrás a su espalda y nunca acordarse más de Él. Eso es lo que hace Dios en ti, contigo, cuando te perdona con auténtico corazón le dice, Señor, perdóname, me equivoqué. Y nunca más lo trae otra vez y te dice, acuérdate lo que hiciste. Nunca más te vuelve a acusar. O sea, perdonado por completo. Y dice Talí, cualquier pecado. Es lo que hace Dios en Cristo. Y eso es perdón. Y te voy a decir por qué es importante entender el perdón de Dios. Ya te puedes quitar la mano. Otra vez así que como... Ok, te voy a decir por qué es importante entender el perdón de Dios. Porque tú no puedes perdonar al otro si no has entendido el perdón de Dios. Y Jesús dice, tienes que perdonar a los que te ofendieron para que yo entonces te perdone a ti. Tienes que entender mi perdón para tú poder perdonar a los demás. Es Padre nuestro, perdona, Señor, nuestras ofensas como también nosotros. Ahora, ¿cómo Él perdona nuestras ofensas? Está la ofensa delante de Él, la echa para atrás, nunca más se acuerda de Él, nunca más te la echa en cara. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, alguien te ofende, está la ofensa y es una decisión y empieza en tu corazón.
Antes de ir a tocar su puerta, empieza en tu corazón de decidir, yo voy a perdonar a esta persona, voy a echar su pecado atrás y nunca más lo voy a traer a la memoria. Nunca más lo voy a agarrar y y viene la persona y dice, acuérdate nunca más. Perdonado por completo. Y mira lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién es la ofrenda? Jesucristo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, nunca más. Eso es estar en Cristo, esa es la libertad que tenemos. En el momento que Él nos perdona, Él echa atrás nuestra transgresión y nuestro pecado, nunca lo trae a la memoria, nunca nos los echa y podemos ser completamente perdonados y vivir en libertad. Mira, vamos a Hechos capítulo 21 y vamos a ver qué pasa con Felipe y Pablo. Vamos a ver qué pasa con ellos. Hechos capítulo 21. Y llegan a casa de Felipe, el evangelista que era uno de los 7, y mira lo que pasa. Dice, posamos con él. Es decir, Pablo llega, toca la puerta y Felipe tiene que tomar la decisión, le abro y lo invito y le perdono y decido echar eso atrás, o no le abro y no le perdono. Y una buena pregunta para ti hoy es, ¿qué has dejado pendiente en tu vida? Que tienes que ir a tocar la puerta de alguien para pedir perdón. O ¿quién ha venido a tocarte la puerta para buscar reconciliación y pedirte perdón y tú posiblemente has decidido simplemente no abrir la puerta? Es muy importante esto. Y Felipe lo que hace es, le abre la puerta de su casa. Felipe entiende eso. Cuando Pablo hizo eso no estaba en Cristo. Y ahora Pablo es otra persona, es una nueva criatura. Y le da la completa bienvenida a su casa. Y entonces todos entran y posan con él y moran con él. Versículo 9, tenía 4 hijas. O sea, 4, yo tengo una. Y 4, no sé tú, pero para mí es más fácil como los hombres. O sea, menos complicado y ya nada más un zape y o sea, la hija es un poco más complicada. Pero ¿cómo las amamos? ¿Cómo amamos los papás a las hijas, verdad? Y de pronto tienes a Felipe con 4 hijas. O sea, yo digo, Felipe, ¿cómo le haces cuando quieren salir al centro comercial? O sea, nos vamos a las 9. Y Felipe tiene 4 hijas. Nos dice mucho de él, pero dice 4 hijas doncellas. Y dices, ¿doncellas? O sea, no es como de Disney la historia. Doncellas aquí habla de jóvenes vírgenes. Jóvenes vírgenes. Y para mí, un sinónimo de una mujer joven cristiana es una virgen. Y una de las cosas que tenemos que hacer como Felipe es estar hablando con nuestros hijos. Mi amor, o sea, yo así platico con mi hija, digo, Ale, guarda tu corazón. O sea, vale mucho la pena. O sea, guarda tu corazón, vive tu vida en pureza. Y es una plática que tenemos que estar teniendo constantemente, no nada más con tus hijas, con tus hijos. O sea, el mundo, esa plática no está de moda. Y nosotros tenemos que regresar a eso. Mi amor, de veras, vale la pena esperar al hombre de tu vida. Vale la pena esperar al hombre que Dios tiene para ti. Vale mucho la pena. Ahora, si ya no puedes tener esa plática porque dices, uy, no, mi hija, no, ya. Te voy a decir que sí puedes hacer. Puedes decir, mi amor, mira,
vale la pena que a partir de este día te guardes en pureza para el día de tu matrimonio. Y que el héroe en la historia sea Jesús. Vale mucho la pena. Hija, tienes que saber eso. Si ese hombre es el hombre que Dios tiene para ti, Él va a poder esperar. Él va a ser paciente. Él va a querer para ti que vives una vida en pureza, si Él te ama. Y vale mucho. Y vemos entonces a Felipe. Pero fíjate, Felipe empezó siendo un cristiano en la iglesia y después fue un diácono, Hechos capítulo 6. Después fue un evangelista y llega a Samaria y hay un avivamiento y entonces está predicando y gente se está convirtiendo. Después de ser un evangelista, acuérdate, el Espíritu Santo lo lleva al desierto y está con el etíope, el eunuco. Y después al final de su vida lo ves siendo un papá. Y hay etapas para todo. Y créeme, papás de jóvenes, vale muchísimo la pena invertir en ellos. O sea, tenemos bien poquito tiempo para estar hablando con ellos de todo tipo de tema y estarles aconsejando y amando y ministrando y pastoreando su corazón y llegando a lo más profundo de ellos. Es momento, si tienes jóvenes en tu casa, ya no es momento de porque lo digo yo, ahora es un momento de tener influencia en sus vidas, en sus corazones. Decirle, mira mi amor, vámonos de viaje, no tienes que gastar mucho dinero, vámonos de viaje, vamos a platicar, vamos a tomar un café, ven, siéntate, vamos a orar y que puedas tener esa, créeme, vale mucho la pena. Hay gente que se la pasa ministrando y en el ministerio y trabajando y deja a sus hijos a un lado. Y hay momentos en tu vida donde es para invertir en tus hijos. Vale muchísimo la pena y vemos a Felipe que está así. Y fíjate lo que pasa con Felipe. Tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Ahora dices, Talí, ¿cómo? O sea, ¿cómo es eso? O sea, no pienses en esos profetas raros de la tele. Por favor, o sea, aquí profetizaban es que hablaban la palabra de Dios. Ve qué hermoso. Así de simple. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Y a veces nosotros como papás decimos, yo lo que anhelo para mi hijo es que sea el mejor doctor. Yo lo que anhelo para mi hija es que sea la mejor abogada. Y tienes que saber, lo que tú y yo tenemos que anhelar para ellos es que hablen la palabra de Dios. Que la sepan usar. Que la memoricen. Que la amen. Que la apliquen en sus vidas. Que estén en la palabra. Es lo mejor que podemos anhelar para ellos. Y de pronto tienes a Felipe haciendo este trabajo con su esposa y tienes ahí a sus 4. ¿Cómo sería una foto de él y de su familia? Y de pronto Pablo ahí llegando a su casa y enseñándole a sus hijas, mira, él mató a mi mejor amigo, pero está en Cristo y lo amo y he decidido perdonarlo, mi hija, como Dios me perdonó a mí. ¿A quién le debes el perdón? ¿Con quién tienes un pendiente en esta vida? ¿O a quién no has perdonado todavía? Versículo 10, y permaneciendo nosotros allá algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Ahora, si te acuerdas en el estudio de Hechos ya vimos quién es. Y si no te acuerdas, pues otra vez te recuerdo. Pero Agabo es este profeta que ya lo vimos en el libro de Hechos, que llega con Pablo y le profetiza y le dice, Pablo, viene una crisis económica. De hecho, cuando prediqué de eso, de Agabo y la crisis económica, apenas había las elecciones y todos estaban asustados que qué iba a pasar con México. Y una de las cosas que te dije, acuérdate, es, bueno, ¿y si Dios quiere que tengamos una crisis en México? Y que a través de una crisis económica más gente conozca a Jesús. Y a veces en las crisis es cuando Dios se revela en nuestras vidas. A veces en la crisis es cuando Dios nos enseña qué tan cristianos somos y en dónde hemos puesto nuestro tesoro. A veces en las crisis es cuando vemos realmente quiénes son nuestros amigos. Y entonces este profeta Agabo vino. Pablo va a haber una crisis económica con el emperador Claudio. ¿Y qué crees que pasa? Sucede.
Históricamente sucede una gran crisis y entonces este profeta, yo digo, bueno, ya había dado unas malas noticias y de pronto Pablo lo ve después de 15 años y ve Pablo así, ay, ahí viene el profeta Agabo. Lo que dijo, crisis y se cumplió la crisis. Y viene yo digo, yo no quiero por eso profetas en semilla, que se vayan a otra iglesia con malas noticias. Los profetas en el Antiguo Testamento traían juicio. Los profetas en el Nuevo Testamento traen consolación. No traen confusión. Traen claridad de la palabra de Dios. Y entonces viene este profeta otra vez, 15 años después, llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, o sea, supervisó su predicación. O sea, y yo no sé cómo, o sea, llega y ahí, híjoles, ahí viene este Agabo. Y llega, Agabo se sube, Pablo está seguramente predicando, enseñando algo. Y le dice el profeta, oye, ¿me prestas tu cinturón? Y ahí está Pablo quitándose el cinturón. Y Agabo toma el cinturón de Pablo, de alguna manera se sienta, porque, o sea, los pies y las manos, y se amarra los pies, se amarra las manos, se amarra los pies y dice esto. Mira lo que dice este profeta. Y entonces dice, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Esa es su profecía. Fíjate cómo no dice Pablo, como le habían, no tienes que subir a Jerusalén. Dice, no, vas a ir a Jerusalén y así te van a hacer. Eso dice el Espíritu Santo. Y lo estaba diciendo el Espíritu Santo no para que no vaya, sino para preparar a Pablo por lo que viene. Lo está preparando. Pablo, en este mundo tendrás aflicción. En este mundo tendrás complicación. Y cuando vayas a Jerusalén, esto va a suceder. Y cuando te suceda, acuérdate, yo te lo dije. Pero no solamente eso, sino yo estoy contigo. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Versículo 12, al oír esto le rogamos. Ahora está escribiendo Lucas. Entonces Lucas es parte de este ruego. Y dice, entonces, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subas a Jerusalén. Fíjate, la iglesia, Lucas, Timoteo, Segundo, Gallo, Felipe, las 4 profetas, hijas de Felipe. Y todos escuchan esto y le dicen, Pablo, no vayas. Y es una buena lección para ti y para mí hoy. Si Dios te dice algo, el que manda no es la iglesia, es Dios. Y yo siempre lo estoy recordando en el matrimonio. Y siempre pregunto, ¿está en el matrimonio quién manda? Y dice el hombre, ¿no? Yo, ajá, sí. En el matrimonio ¿quién manda? Jesús. En relación papás y hijos, ¿quién manda? Jesús. En la iglesia, ¿quién manda? Jesús. En tu trabajo, ¿quién manda? Al final, Jesús. Jesús tiene la última palabra. Y entonces todo el mundo le está diciendo en la iglesia a Pablo, ¿sabes qué? No vayas. Y es una decisión que tienes que tomar hoy. A pesar de que todos me digan que no, si Jesús me dice esto, yo voy a hacer lo que me dice Jesús. Es una decisión que tienes que tomar hoy, porque es muy difícil que cuando te pase algo, ahí tengas que tomar, hago lo que me dice todo el mundo o hago lo que Jesús me dice. Ya en ese momento es muy difícil, porque ya tienes el problema encima, o la circunstancia encima, o las personas encima. Pero si hoy tú decides en tu corazón, es la misma decisión que perdonar. Tú puedes decidir perdonar hoy en tu corazón a la otra persona y no acordarte más de sus pecados. Si tú hoy decides, voy a
hacer lo que me diga Jesús sin importar lo que venga, sin importar las circunstancias, sin importar una crisis, sin importar una persona, sin importar mis sentimientos. Entonces cuando venga la situación, lo único que vas a poder decir es: yo no hago caso de nada, yo solamente le hago caso a mi Señor y voy a hacer lo que Él me está pidiendo, aunque todo el mundo te diga que no. Mucha gente te puede decir que no, pero si Jesús dice que sí, eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Y no te tiene que caber la menor duda, porque aquí le están diciendo: no vayas a Jerusalén. Y en versículo 13, entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. No me digan que no. Yo, no nada más estoy dispuesto a que me aten. Yo estoy dispuesto a morir por Jesús. Y sabes que Jesús es digno de tu vida, que le entregues tu vida hoy. Jesús es digno que le entregues tus decisiones hoy. Jesús es digno que hoy digas: sabes que no importa, yo te voy a obedecer a ti, te voy a seguir y nunca voy a volver atrás. Jesús es digno de eso, pero también es digno de tu muerte. Él es el único que es digno de tu muerte, porque Él murió por ti. Él murió por ti. Dice: sabes que yo no solamente estoy dispuesto. Y fíjate cómo Pablo dice: yo estoy dispuesto a morir solamente por Jesús. Por eso ahorita lo has visto en las noticias, apóstol de la luz del mundo, falso apóstol, falso maestro. Y da una tristeza ver a la gente de su iglesia que dice: es que yo estoy dispuesto a morir por él. Y yo digo, el día que alguien en Semilla diga que está dispuesto a morir por mí, ya me voy de Veracruz, me doy de baja como ministro de culto y no vuelvo más. Es un culto a la celebridad, a la persona. Tú ves nada más los anuncios de este apóstol y falso profeta en los periféricos de todas las ciudades, y está ahí su rostro, su apóstol de Jesucristo. Le hacen un homenaje en Bellas Artes y a él toda la gloria, cuando la gloria solamente es para Él, para Jesús. Y el único que es digno de tu vida y tu muerte es Él. No te equivoques, es muy importante esto. Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, fíjate, le están diciendo: no, Pablo, no vayas, y no vayas. Y las hijas de Felipe: no vayas, Pablo, no vayas. Es gente que ama a Dios y simplemente le quieren. Pero Pablo, sabes que no me vas a poder persuadir, porque yo sé que esto es lo que Dios quiere. Sin importar lo que venga, yo lo voy a hacer. Yo voy a seguir a mi Señor. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: fíjate, hágase la voluntad de Dios. Y eso es una buena manera de orar todos juntos como iglesia. Decir: Señor, al final, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra familia, no que se haga lo que nosotros creemos, o lo que pensamos, o lo que quisiéramos. Señor, que se haga tu voluntad, sin importar nada. Si no has hecho esa decisión en tu vida, la tienes que hacer hoy mismo. Señor, en mi vida que se haga lo que tú quieres, sin importar absolutamente nada. Versículo 15, y después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo uno llamado Manasón de Chipre, el primer lugar donde fueron a predicar Bernabé y Pablo, esta isla donde ve pasando Pablo y se acuerda, y dice que es un discípulo antiguo. Como un coche antiguo, un clásico. Y no es antiguo por la edad. Acuérdate, para este tiempo la iglesia tiene apenas 20 años. Quiere decir que si este hombre, cuando todo pasa, era un joven, seguía siendo un joven. O puede ser que tenía 20 años y entonces fue de los primeros cristianos, y para este tiempo tiene 40, todo un chamaco. No antiguo. Pero esto de discípulo antiguo no tiene que ver con la edad, sino es de los primeros cristianos. No, mira, no sabemos si es de Juan el Bautista, que Juan el Bautista ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y este cuate escucha, ve y dice: yo sigo a Jesús. Este es el que yo les anunciaba a Jesús. O puede ser
Pedro en Pentecostés, cae el Espíritu Santo y él estaba ahí, o puede ser en el primer viaje misionero de Pablo, pero es antiguo, de los primeros cristianos. Ahora fíjate, este discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos, quiere decir, él abre su casa en Jerusalén y dice, quédense aquí. Y un discípulo antiguo es aquel que sabe, es más bienaventurado dar que recibir. Ya lo vivió, ya lo probó y ya lo confirmó. Un discípulo antiguo caminando por un largo tiempo y perseverando en Jesús, en vez de hacer su mano así y decir, denme, merezco, quiero, ámenme, oren por mí. Un discípulo antiguo es, yo les doy. Y abre su casa. ¿Cómo está tu antigüedad? Se tiene que ver tus años y tu madurez caminando con Jesús pegado a tu generosidad, a tu servicio a otros, a tu amor por otros. Y entonces, versículo 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Ahora acuérdate, en Jerusalén era una iglesia judía, cristiana. O sea, eran judíos de hueso colorado y se convierten al cristianismo, pero seguían ellos siendo judíos y nada más confiando en Jesucristo. Y los que llegan, ¿quiénes son? Gentiles de hueso colorado, pero confiando en Jesús. La misma manera de salvación es para ambos, es confiar en Jesús, te salvas, confiando en Jesús, te salvas. Pero entonces llega Pablo con Sópater, con Aristarco, con Segundo, con Gayo, con Timoteo, con Tíquico, con Trófimo, con Lucas, y los llega ahí a presentar, y de pronto les reciben con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Te imaginas cómo fue esa reunión? Estos judíos cristianos con estos gentiles, y dice, ay Pablo, mira Jacobo, este es Timoteo. Él puso su confianza en Jesús después y le platica la historia. Y mira, este segundo, este era un esclavo. Pero mira, este es Aristarco, este era de la aristocracia. Y ya todos estamos siguiendo a Jesús. Y entonces tienen esta reunión con Jacobo, todos los ancianos, versículo 19, a los cuales después de haberles saludado, les contó uno por uno las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Fíjate, Pablo sabe, si Dios ha hecho algo, no soy yo, es Él. Lo que Dios ha hecho ha sido por Él, las cosas que Dios había hecho. Una por una, en Chipre, en Antioquía, en Pisidia, en Iconio, en Listra, en Antioquía, en Siria, en Filipos, en Éfeso, en Grecia, en Troas, en Mileta. En todos lados ha sido Dios. Ha sido Dios. Y versículo 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Fíjate, Pablo miren estos muchachos, se convirtieron por la predicación del Evangelio. Miren todo lo que Dios ha hecho, ciudad tras ciudad. Y lo que hacen la iglesia es, glorificamos a Dios por eso. Nunca glorifican a Pablo. O sea, ve todo lo que ha hecho Pablo. Vamos a hacerle un concierto en Bellas Artes. Eso es contra la Biblia, eso es satánico, eso es una secta, eso es pura mentira. Tú y yo, a quien tenemos que glorificar siempre, es a uno. Es a quien tiene la última palabra siempre en nuestras vidas y es a Dios. El único que es digno de nuestra vida es Jesús. El único que es digno de nuestra muerte es Jesús. El único que es digno de nuestra lealtad, el único, es Jesús. Él tiene la última palabra y al que le tenemos que dar la gloria siempre es a Él. Y una de las cosas que ves en las noticias, o sea, tristísimo esto que pasó, es que idolatran y glorifican a este apóstol Nazón. Y todo eso ha llevado a esto y Dios ha decidido poner un alto. Falso pastor, falsa doctrina, falso apóstol, falsa gloria a la celebridad y no a Dios. Y Dios a veces dice, hasta aquí. Abran bien sus ojos. El único que es digno de llevarse toda la gloria es Jesús.
Cuidado con glorificar a una persona incluyéndote a ti mismo. Es una mentira y te lleva a un destino que no es el que Dios quiere para tu vida.